Presentamos Charlas Saludables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa de Charlas Saludables. La verdad es que este episodio es obviamente una continuación en lo que hablábamos de las terapias de reemplazo de la función renal. Vamos a hablar acerca del tema de trasplante renal y donación de órganos. Para eso nos acompañan dos invitados muy especiales y les quiero presentar a nuestra primera invitada, la doctora Cindy Ishpankok. Ella es médico y cirujano con una maestría en cuidados paliativos de la Universidad Galileo, un máster internacional en alianza de donación y trasplante de órganos en España y pues muchas otras cosas en las que ella se ha especializado, pero actualmente es procuradora de órganos y tejidos en el Hospital General San Juan de Dios. Doctora, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, la verdad es que me siento muy feliz, me entusiasma mucho que me inviten a hablar sobre el tema de donación de órganos y de verdad aprecio mucho esta invitación. Tan linda, gracias doctora. Pues es un gusto volver a coincidir con usted y pues ya alguien de la casa, pero lo voy a presentar con mucho honor al doctor Pedro Dávila Crespo. Él es médico y cirujano, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un posgrado en medicina interna y maestría en nefrología de adultos en el Hospital General San Juan de Dios. Actualmente es director técnico médico de nuestra UNAERC. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente. Gracias, Nite. Pues ahí sí que es un gusto estar por acá, siempre hablando del tema de salud renal y Cindy, pues ese es un honor tenerla acá con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Pues sé que va a ser una charla en donde vamos a aprender mucho porque justamente tenemos a nuestro nefrólogo que nos va a hablar sobre trasplante de riñón y a nuestra procuradora de órganos del Hospital General San Juan de Dios, quien también vamos a aprender mucho acerca del tema. Solo para dar una pequeña introducción, hablábamos anteriormente con el doctor Rosado, que hablamos sobre el tema de hemodiálisis, y con la doctora Anleu acerca del tema de diálisis peritoneal, que justamente el trasplante es esa otra terapia de reemplazo renal y que hoy en día pues es la mejor opción para el paciente renal. Doctor, hablemos un poquito de eso. ¿Puede explicarnos en esos términos simples qué implica un trasplante renal y cuál es su importancia en el tratamiento de la enfermedad renal crónica? De acuerdo. Vamos a empezar recordando que la enfermedad renal crónica es un daño irreversible en la función de los riñones. Generalmente cuando esta función está por debajo del 10% es cuando el paciente requiere de una terapia sustitutiva. Esto quiere decir que el paciente o la vida del paciente depende de esta terapia sustitutiva. Una persona sin riñones, pues lamentablemente no podría vivir. Por lo tanto, la calidad de la terapia sustitutiva es lo que va a determinar, valga la redundancia, su calidad de vida y su sobrevida. Uh-huh. El trasplante renal, a mí me gusta resumir el impacto que tiene en dos situaciones. Primero, puede duplicar la esperanza de vida de una persona con diagnóstico de enfermedad renal crónico. Uh-huh. Y segundo, mejora su calidad de vida. Básicamente el trasplante renal implica que esta persona va a recibir un órgano, ¿sí? Y este órgano obviamente va a cumplir muy cerca el 100% de funciones que tenían los órganos nativos, cosa que con las otras terapias sustitutivas, tanto con hemodiálisis o diálisis peritoneal, no se logran, ¿verdad? Entonces, el trasplante renal es la terapia de elección para todo paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Y hay algún criterio que sea tal vez en contra? O sea, ¿todos los pacientes son aptos para optar por un trasplante renal? Esa es la premisa, ¿verdad? Okay. Que todo paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica debiera ir a un trasplante renal. Por supuesto hay contraindicaciones, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, que la expectativa de vida en una persona por un cáncer, por ejemplo, sea muy corta, ¿verdad? Eso contraindica. De hecho, un cáncer activo, ¿verdad? También contraindica el realizar un trasplante. Algunas alteraciones en otros órganos, ¿verdad? A nivel hepático, a nivel pulmonar o a nivel cardíaco, que no sean susceptibles, digamos, de una mejora para su estado de salud, todo eso se vuelven en contraindicaciones para que una persona se pueda someter a un trasplante renal. Pero en principio, toda persona con diagnóstico debe de buscar la asistencia médica para que sea el médico el que defina si es candidato o no para someterse a un trasplante. ¿Y qué criterios utiliza el médico para elegir a los candidatos idóneos para un trasplante renal? Bueno,
En primer lugar, la evaluación del paciente y determinar que el paciente sí es apto para un trasplante renal. Luego de eso se tiene que evaluar, digamos, cuál es el potencial candidato, ¿verdad? Si el paciente tiene un candidato o si el paciente no tiene un candidato de donante, pues ingresar a una lista de espera para un trasplante de fuente cadavérica. Básicamente, en términos generales, hablamos de fuente de donante vivo. Es importante mencionar que pues los riñones son 2 órganos que en vida nosotros nos pudiéramos quedar con uno solo de ellos y llevar una vida normal, y ese es el fundamento para que una persona en vida pueda donar un riñón. Entonces las fuentes son esas, de donante vivo o de donante de fuente cadavérica, ¿verdad? Ya si es un donante vivo, entonces el médico se encargará de realizar todos los exámenes de laboratorio, en primer lugar, para estar seguros que esta persona goza de completa salud, ¿verdad? Y a posteriormente pues hacer pruebas de compatibilidad para ver si es factible realizar el trasplante. Y me encanta la verdad estar hablando de este tema con ambos, porque para que exista la posibilidad de que un paciente renal se trasplante, pues se necesita que haya donantes, ¿verdad?, de riñón. Usted mencionaba, doctor, acerca de el donante cadavérico y el donante vivo, ¿verdad? ¿Cómo está el Hospital General San Juan de Dios respecto a estos 2 tipos de donantes? ¿Hay alguna estadística que muestre que hay más donantes de algún tipo u otro? Y también me gustaría saber desde ya cuál es el papel del hospital respecto a al trasplante de riñón. Ok, claro que sí. A nivel internacional, pues, somos reconocidos por tener un programa de trasplante de donante vivo con tasas muy elevadas. Caso contrario a las tasas de trasplante cadavérico de donante fallecido, ¿verdad? Que es donde internacionalmente pues no figuramos, ¿verdad? Lamentablemente para un trasplante, si no hay donantes, pues no hay trasplantes. Y me goza mucho hablar hoy, en este momento, y decir de que el Hospital General San Juan de Dios está anuente al tema de la donación de órganos. Caso contrario a unos años atrás, ¿verdad?, que habían muchas limitantes, podemos decir que hoy, gracias a Dios, estamos en el mismo sentir y tratamos la manera de apoyar, ¿verdad? Y también se percibe el apoyo que nos dan. Entonces, sí es importante también hablar del tema, ¿verdad? Claro. Doctora, pero ¿por qué será, o doctor, por qué será que hay más donantes vivos que cadavéricos? De repente no tenemos esa cultura de que antes de fallecer dejemos establecido que queremos ser donantes de órganos, ¿o por qué será? Bueno, sinceramente, culturalmente nos limitamos en Guatemala a poder tomar la decisión de ser donantes. Con los casos que hemos tenido, pues sí hemos ubicado, por ejemplo, por regiones, qué región sí dona, qué región se limita por su cultura, ¿verdad? Es completamente comprensible, pero también vemos que esos lugares donde culturalmente no aceptan el tema de la donación de órganos también tienen altas tasas de incidencia de enfermedad renal. Entonces, gracias a Dios, pues esto se ha ido promoviendo, y creo que la educación, la información y también que el familiar se sienta seguro de que es un proceso completamente transparente, ¿verdad? Que va en beneficio también de un guatemalteco. Que no se recibe ninguna remuneración económica, eso también hay que decirse, ¿verdad? Claro. Y sí, doctor. Sí, tal vez hacer énfasis en lo que usted menciona del tema de la educación. Eso es fundamental, porque yo vería 3 aspectos. Primero, que la población sepa que existe la enfermedad renal crónica. Segundo, que conozca el tema, digamos, del trasplante renal, porque y eso lo hemos platicado. Estamos seguros que mucha de la población desconoce, por ejemplo, que el Hospital San Juan de Dios tiene un programa de trasplante de riñón, y que parte de ese programa implica la donación de fuente de fallecido, ¿verdad?, de fuente cadavérica. Entonces, sí es importante sensibilizar a las personas en cuanto a este conocimiento, porque al final de cuentas todos tenemos que saber que potencialmente podemos llegar a desarrollar enfermedad renal crónica, ¿sí? De hecho, es el 10% de la población la que puede tener algún grado de deterioro en la función renal, y que todos en algún momento también pudiéramos ser donantes renales. Yo creo que si todos manejamos ese concepto, sería mucho más fácil
al momento de estar ante una de estas situaciones, tomar una decisión diferente, ¿verdad? Claro. Y recapitulando lo que decían también, voy a resumir esto que decía el doctor, que es importante en el tema de educación, primero, saber que existe la enfermedad renal crónica. Segundo, que existe la opción de trasplante renal. Y tercero, imagino que era esto de la donación, que sí podemos ser donantes de órganos, ¿verdad? Exacto. Hoy específicamente estamos hablando de la donación de órgano, específicamente del riñón, pero hay muchísimas otros órganos que podemos donar. Así es. Doctor, ¿qué avances médicos o tecnológicos recientes han habido en torno al trasplante renal que han ayudado a mejorar este tema? Bueno, yo creo que el principal avance es en cuanto a los medicamentos que se utilizan para evitar que la persona que recibe el riñón, su cuerpo lo rechace. Realmente estamos hablando de muchos años de historia. El primer trasplante de riñón con éxito es en la década de los 60, ¿verdad? En donde se efectúa. Y obviamente pues hay países en que tienen muchísima historia en el tema de trasplante renal. En Guatemala es en la década de los 80 en donde empiezan a hacer los primeros, la primera actividad de trasplante, y se instalan los programas ya como tal en la década de los 90. Los medicamentos han tenido también un crecimiento, y la calidad de medicamentos que tenemos actualmente permite una sobrevida importante del riñón. Por ejemplo, al año, que es uno de los marcadores, digamos, de éxito de un programa de trasplante, tenemos tasas de sobrevidas arriba del 95%. O sea, de 100 riñones al año, 95 están funcionando muy bien. Wow. Entonces, quizá yo diría que en cuanto a tecnología, medicamentos es lo más importante. Y obviamente el hecho de gestar programas de procuración de órganos, ¿verdad? También es sumamente importante, porque como muy bien decía Cindy, o sea, si no hay un donante, no hay trasplante, ¿verdad? Así es. Por supuesto. Y ahora que usted hablaba de los medicamentos, mucho se habla en torno al trasplante de los medicamentos inmunosupresores. Doctor y doctora, ¿qué papel representa entonces estos medicamentos? ¿Cómo funcionan en un paciente trasplantado? ¿Y qué efectos secundarios podrían tener estos medicamentos? Bueno, en términos generales, digamos que nuestro cuerpo tiene un mecanismo de identificar agentes externos, digamos, ¿verdad? Y esto funciona muy bien, por ejemplo, en el tema de las infecciones. Claro. Hay un virus, una bacteria que está ocasionando una infección, el cuerpo la identifica como algo extraño a nosotros, entonces genera un mecanismo de respuesta, digamos, para atacar este agente extraño. Lo mismo ocurre, digamos, cuando implantamos pues un riñón, ¿verdad? Que es de una persona que, si bien es cierto, se busca cierto grado de compatibilidad, pero no vamos a tener una compatibilidad al 100%. Los medicamentos lo que hacen es regular este mecanismo de defensa, ¿verdad? Esta respuesta es regulada por estos medicamentos y evita que se formen anticuerpos, se llaman, que ataquen a este riñón. Por supuesto, como son medicamentos que regulan nuestro sistema de defensa, de los principales efectos secundarios es el aparecimiento de infecciones que en una persona con un sistema inmune competente pues no aparecerían. Entonces son infecciones un tanto diferentes, digamos, a la población general. Este quizás sea el primero de los efectos adversos, digamos, por estos medicamentos. Y luego que cada medicamento podrá tener cierta actividad, por ejemplo, en el tema de la glucosa, en el tema de los lípidos, en el tema de la médula ósea, por ejemplo, tienen ciertas acciones. Ahora, efectos secundarios hay muchos, por supuesto, pero sí es importante decir que razonablemente son seguros utilizarlos, ¿verdad? O sea, estos efectos adversos muchas veces se pueden controlar, se pueden analizar, se pueden estudiar, se pueden prevenir incluso, ¿verdad? Entonces, las personas deben de saber que pues es razonablemente seguro su uso y pues no hay ningún inconveniente, ¿verdad?, en poderlos utilizar. Sí, yo quisiera aportar que actualmente hay una persona que tiene 29 años con un trasplante renal. Wow. Es para nosotros pues es algo que nos produce orgullo porque él fue uno de los primeros trasplantes que se hicieron en el Hospital San Juan de Dios. Muchos pacientes he escuchado que tienen miedo
con respecto al tema de la inmunosupresión versus las terapias dialíticas, ¿verdad? Pero en general, pues sí, hay estudios, ¿verdad?, que demuestran cuáles son los beneficios de los costos, ¿verdad? Y muchas veces una limitante también es el costo del tema de la inmunosupresión. Exacto, y a eso quería llegar, ¿verdad? Claro, como dicen, todo tiene ventajas y desventajas, pero ¿hay alguna complicación en torno al trasplante renal, incluyendo esos factores económicos de repente que puede tener el paciente y el sistema de salud pública en el tema de los costos que cubre salud pública de repente? Sí, me gusta. A ver. Sí, pues es un tema muy importante, ¿verdad? Para nosotros poder dar como médicos una calidad de vida o ofertar una calidad de vida, igual hay estándares internacionales que ya nos están demandando estrategias, ¿verdad?, de la OMS, ¿verdad?, que nos están demandando poder ofrecer este trasplante como un tratamiento médico, ¿verdad? Lamentablemente, pues sí, en Guatemala nos vemos limitados con el tema de los costos, ¿verdad? Tenemos en la mesa una iniciativa que es la 4712, ¿verdad?, que lleva 13 años esperando a ser aprobada, y creo que es muy importante también dar a conocer esto, porque dentro de todo lo complejo que es una ley, ¿verdad?, algo maravilloso y algo que genera esperanza, si lo podemos ver de esa manera, es el tema de la inmunosupresión de por vida para un paciente. Sí. Wow. Si nosotros sabemos, digamos, que el trasplante es la mejor opción para un paciente, es importante también que los tomadores de decisiones, y en esto me refiero, digamos, a Ministerio de Salud Pública, ¿verdad?, en el caso de Guatemala, conozcan que a la larga el trasplante renal es la terapia más económica. Eso iba a preguntar. Exacto, o sea, por ejemplo, en el primer año, probablemente por el tema de realizar los estudios de compatibilidad, por ejemplo, ¿verdad?, todo el protocolo, el tema del procedimiento quirúrgico, la hospitalización del paciente, probablemente en el primer año el trasplante renal sea más costoso que las otras terapias. Pero a partir del segundo año, el costo del trasplante renal es mucho más bajo que estar en hemodiálisis o estar en diálisis peritoneal. Entonces, para un sistema de salud, costo efectivo, es mejor tener a un paciente en el programa, que de hecho es lo mejor para el paciente. Y en cuanto a las iniciativas, sí es importante mencionar también que se creó se creó a través de un acuerdo ministerial el Programa Nacional número 21, que es el Programa Nacional de Salud Renal. Y una de sus primeras acciones en este programa es precisamente tratar de facilitar el tema de la inmunosupresión indefinida en los pacientes que asisten a salud pública. Entonces, obviamente esto obedece, digamos, a todo ese esfuerzo, a toda esa acción, digamos, de varios profesionales que se han esmerado en demostrar la importancia del trasplante renal y el impacto económico positivo que puede tener incluso en nuestros sistemas de salud. Y respecto a esa iniciativa, ¿me pueden recordar el número de la iniciativa? 4712. 4712. Eso es como de los temas principales que contempla la iniciativa, la inmunosupresión de por vida para un paciente renal. Eso es una de las principales, pues, ¿cuál podría decir? De las principales acciones que contempla esta iniciativa. ¿Hay alguna otra cosa que contemple esta iniciativa y que sí pueda ser de impacto para el paciente? Bueno, tal vez yo lo vería, Nité, de la siguiente forma. Si uno habla, digamos, de la historia del trasplante renal en Guatemala, yo estoy totalmente seguro que podemos hablar de 1, 2, 3, 4 personajes, digamos, con nombres y apellidos, que han sido los responsables de que esta actividad se geste en Guatemala. No es, digamos, una política ministerial, una política de Estado la que ha desarrollado. Y esta iniciativa, eso es lo que pretende: regular la actividad de trasplante, facilitar todos los recursos para promover el trasplante renal, el trasplante en general como la mejor alternativa. Como ustedes mencionaban, no solo es el trasplante renal, ¿verdad? Hay otros órganos que pueden trasplantarse también. Entonces, quizá de las cuestiones más importantes de la iniciativa yo vería
esa acción de regular la actividad de trasplante en el país y facilitar todo para que esto se dé de una forma más efectiva. ¿Cuánto tiempo se le da hoy en día a un paciente trasplantado los medicamentos inmunosupresores? ¿Cuánto tiempo se le da de gratis? ¿Cuántos años? Son 2 años. 2 años. 2 años. ¿Dos años? En el San Juan de Dios. En el San Juan de Dios. Hay otros programas, digamos. En Fundanier, el programa pediátrico son 5 años. 5 años, o hasta que cumplan 21 años, creo yo. Ajá. Sí, sí, así es. Sí, hasta que cumplan 21 años de edad. Wow. Pero igual, o sea, el costo, digamos, puede andar alrededor, no sé, de unos 4,000 a 5,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Sí. Por supuesto, el costo de una terapia dialítica a lo mejor puede andar alrededor de entre 8,000 a 12,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente, tenerlo de por vida, por así decirlo, sería... Y esa es una cuestión importante, yo creo que hay que decirlo. ¿Sí? Por ejemplo, a través de una ERC, las terapias sustitutivas, hemodiálisis y diálisis peritoneal, se dan de forma indefinida y gratis a la población, ¿verdad? Y no el tema de la inmunosupresión, que por cierto es algo en lo que estamos trabajando también en una ERC para tratar de involucrarnos un poco en apoyar la inmunosupresión de los pacientes. Así es, pero el tema de hablar de la inmunosupresión y del trasplante, pues no solo es ofrecer una terapia dialítica, una terapia sustitutiva, sino que darle al paciente calidad de vida. ¿Sí? Claro, sí. Es impresionante, y el doctor no me dejará mentir, que un paciente trasplantado a los 3 meses luce de manera distinta. Sí. La verdad es de que es una maravilla. Puede ser de la ciencia, ¿verdad? Exacto. Puede ser también de la buena voluntad de una persona que decide donarle a alguien, del corazón, ¿verdad? Del amor que eso genera. Pero también es devolverle la capacidad social, la capacidad física, la capacidad psicológica, el entorno familiar, la realización académica, ¿verdad? Eso es lo que implica un trasplante. Lamentablemente, o es el plus del trasplante. Lamentablemente con las terapias dialíticas también se puede dar, pero de manera más limitada. Sí, totalmente. Y con ese mensaje quisiera que nos fuéramos a esta pequeña pausa y ahora retomamos el tema. Muchas gracias. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Y bueno, estamos de regreso en este tema que realmente ayuda a sensibilizar y a concienciar a las personas acerca de la donación de órganos y del trasplante renal como la mejor opción para terapia de reemplazo renal. Me quedo con lo que hablábamos antes de la pausa, ¿verdad? De la importancia y creo que tal vez haría ese resumen, que al final creo que la mayor complicación respecto al trasplante renal que enfrentan los pacientes renales es justamente que el sistema de salud hoy en día aún no le puede brindar de por vida estos medicamentos inmunosupresores que, como decía la doctora, también aseguran la calidad de vida de estos pacientes en todo sentido, socialmente, familiarmente, psicológicamente y demás, ¿verdad? Así que pues gracias por ese mensaje con el que nos quedamos antes de ir a la pausa. Doctora, me gustaría saber, la verdad es que tal vez no todos conocemos cuál es la función de un procurador de órganos, y antes de empezar el programa, pues usted me comentaba un poquito de todo lo que realiza usted dentro del hospital. Tal vez podría darle a la población esa información, ¿verdad? ¿Cuál es su función principal como procuradora de órganos y cómo ayuda a facilitar este proceso en la donación de riñón? Claro, pues ser procurador de órganos, a mi criterio personal, no se puede decir que es una persona que tiene 8 horas o 4 horas laborales. Un procurador de órganos es 24/7 porque
lamentablemente una oportunidad no llega en un horario específico, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando se detecta una oportunidad, entonces se activa una alerta y luego existe un equipo multidisciplinario en el cual pues yo tengo que programar y liderar, ¿sí? Llevamos un protocolo, un checklist, ¿verdad? Y cada persona que forma parte de este equipo pues tiene una función. Si alguno de estos eslabones falta, no se puede completar el proceso. Entonces, ¿qué hace un procurador? Pues es liderar el programa, ¿verdad?, cuando hay una alerta de donante. ¿Y qué disciplinas conforman ese equipo multidisciplinario? Médicos internistas, médicos intensivistas, cirujanos, patólogos, radiólogos, laboratorio clínico, área verde, enfermería, también atención al usuario, trabajo social, psicología, neurólogos, súper importante los neurólogos, ¿verdad? Nefrólogos también, todo el equipo de cirugía, los cirujanos vasculares, ¿verdad? También los urólogos. Sí conformamos un grupo bastante grande, sí, bastante amplio. Y bueno, ya conocíamos acerca de que todos de los pacientes renales, pues casi todos podrían ser elegibles para un trasplante renal, y eso bien lo hablaba el doctor Dávila. Pero doctora, usted como procuradora de órganos del Hospital General San Juan de Dios, ¿cuáles son los mayores desafíos que encuentra respecto a coordinar donantes y receptores de riñón? Uno de los principales es el desconocimiento y la desinformación por parte de los familiares sobre el tema. Cuando procuramos a un paciente, ¿verdad?, a la familia no se llega para convencerlos. A los familiares se les informa de las opciones que tienen, ¿verdad? Y ellos toman una decisión de donar o no donar. Pues creo que esa ha sido una de nuestras batallas, ¿verdad? Pero también el proceso de fortalecer, capacitar a todo este equipo multidisciplinario para mejorar, ¿verdad? La infraestructura, lastimosamente, el hospital se está quedando muy pequeño para la atención de casi 18 millones de personas, ¿verdad? Sí. Entonces también vemos esas limitantes. Algo que me parte el corazón es cuando muchas personas se contactan conmigo y me dicen: necesito un trasplante hepático, necesito un trasplante de pulmón, y no poder ofrecer. Sí. Ahorita no estamos en condiciones, ¿verdad?, en el país. Lamentablemente el problema se va a generalizar a nivel nacional, porque no tenemos la capacidad de infraestructura, tampoco tenemos el recurso humano para poder ejecutar otro programa que no sea el renal. Así es. Y aprovechando que hablamos de eso, esto no está en las preguntas, pero ya que este espacio pues al final puede servir y definitivamente hay autoridades que ven este espacio, doctora, doctor, ¿qué le pedirían realmente a las autoridades? O sea, ¿qué necesitaría en este caso el Hospital General San Juan de Dios para mejorar la atención y lo que usted decía, el procurar a estos posibles receptores y donantes? ¿Qué necesita realmente el sistema de salud respecto a este tema? La verdad es que necesitamos mucho apoyo, sí. Necesitamos normativas, pero sobre todo necesitamos la aprobación de la iniciativa 4712. A partir de una iniciativa, a partir de la ley, pues ya podemos hacer reglamentos, ya podemos hacer normativas, ya podemos establecer protocolos, ¿verdad? Nosotros como médicos también necesitamos un respaldo legal, porque muchas veces el donante es un caso médico legal y también implica que se acerque el Ministerio Público, el INASIF, ¿verdad? Entonces, no es un proceso aislado solo de venir y, bueno, retirar los órganos, no. Se tiene todo el respeto de la dignificación del cuerpo, pero también es un proceso legal que va más allá de nuestras manos, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos, nos urge, la aprobación de la iniciativa 4712 y a partir de eso, pues, empezar a ordenar, ¿verdad? Yo lo veo desde ese punto de vista. Claro. Ahora, ¿yo qué necesito ahorita? ¿Sí? Pues sí, necesitamos personal, ¿verdad? Necesitamos explotar esa información, ¿verdad?
para que la población se interese también en el tema. Y estoy tan agradecida en estos momentos porque también se está sumando el Hospital Roosevelt a poder hacer trasplante cadavérico, y he estado formando al Hospital de Villanueva, también al Hospital de Escuintla, a los mismos residentes del área intensivo del hospital. Entonces veo más interés. Entonces yo creo que si bien en algunos otros hospitales no se pueda hacer trasplante, pero que puedan formar parte de esos hospitales generadores. ¿Sí? Sí, a mí me gustaría agregar tal vez una idea de qué necesitamos. Sí. Yo estoy seguro que obviamente hay distintas enfermedades que requieren una atención especial para la población guatemalteca. Por supuesto, nosotros acá estamos hablando específicamente del tema de enfermedad renal, y quizá lo más importante que yo diría que necesitamos es que nuestras autoridades nos escuchen, que nos tomen en cuenta, que consideren los planteamientos que hacemos. Por ejemplo, esta iniciativa 4712, esta iniciativa, el grupo técnico que formó, digamos, parte o de la estructura, fue un grupo técnico de muy alto nivel, y ahí participaron distintas instituciones, ¿verdad? Instituciones involucradas en el diagnóstico de la enfermedad, pero también, como lo mencionaba la doctora, participó el Ministerio Público, participó el INASIF, o sea, al final de cuentas estaban representadas todas las entidades, y por lo tanto es una iniciativa muy rica en cuanto al aspecto técnico, y ahí está 13 años y no se toma en cuenta. Obviamente todo depende del recurso económico, y la enfermedad renal tiene esto, que el recurso económico que se requiere es bastante alto. Pero aquí la pregunta es sencilla: ¿cuánto vale la salud de una persona? No tiene precio, o sea, y si se puede invertir, hay que hacerlo, o sea, simple y sencillamente. Pero ¿qué se necesita? Que nos presten atención, ¿verdad? Que nos tomen en cuenta. Y obviamente de ahí dependerá todo el recurso que se deba de implementar en cada uno de los sistemas de salud de la red hospitalaria para poder hacer efectivo esta entidad. Y creo que sin duda necesitamos justamente escuchar de la voz de los médicos que están en primera fila atendiendo a esos pacientes y ven la necesidad de primera mano, para que nuestras autoridades pues puedan, tal vez no lo conocen de primera mano, pero escuchar lo que necesita el sistema de salud, lo que necesita nuestro equipo de médicos. Y sé que pues al tener estos espacios, gracias al Congreso de la República por abrirnos este espacio, y sé que este llamado a la acción no se quedará en vano. Confiamos en que el próximo año vienen cosas buenas para la enfermedad renal y también para la donación de órganos. Y ahora pues tenemos aquí dos instituciones representadas, ¿verdad? La UNAERC y el Hospital General San Juan de Dios. ¿Cómo sabemos que la UNAERC no cuenta aún con un programa de trasplante renal? ¿Cómo se fusionan ambas instituciones? ¿Cómo funciona la UNAERC? Refiere pacientes al Hospital General San Juan de Dios, y también a la población que está interesada en aplicar a un trasplante renal, si pudieran explicar cuál es ese procedimiento que deben seguir. ¿Cuál es el San Juan? Creo que el trabajo en equipo es fundamental. Claro. Yo soy consciente de que el trabajo en equipo es mucho mejor, ¿verdad? Y pues cuando yo inicié a trabajar, se hizo un enlace con la UNAER, ¿verdad? A través de la doctora Laura Muñoz. Sí. Entonces, ese es nuestro enlace, ¿verdad? Ella pues en algún momento se ocupó de poder brindar esta información al paciente que tiene la intención de poder optar a un trasplante, ¿verdad? Entonces ya se hace una hoja de referencia, la envían al San Juan de Dios, llega el paciente, se le da pues toda la información y él pues ya decide, ¿verdad? Si completa el protocolo de trasplante cadavérico o el protocolo de trasplante donante vivo. En resumidas cuentas. Sí, y digamos que obviamente UNAERC es una parte bastante interesada en el tema del trasplante renal. El año pasado fueron un poco más de 3,000 pacientes nuevos, ¿verdad? Que ingresaron en sus distintas terapias. Mencionar que nosotros básicamente lo que hacemos es captar al paciente que está interesado. Lamentablemente no es la mayoría. Hacer los estudios iniciales, las evaluaciones iniciales, y luego referir al Hospital San Juan de Dios para que ahí se complete, digamos, toda la actividad relacionada al trasplante.
Pero sí quiero mencionar que una de las acciones que pretendemos tomar para el siguiente año es precisamente con el tema de la inmunosupresión. Que este paciente, una vez trasplantado, una vez haya finalizado esos 2 años de terapia inmunosupresora y que no tenga acceso a más terapia inmunosupresora, y mientras no se apruebe la iniciativa 4712 claro. o que el Programa Nacional de Salud no cuente con los medicamentos inmunosupresores, pues que UNAERC se haga cargo de darle continuidad a este tratamiento inmunosupresor. Entonces esa es una acción que se está gestionando con las autoridades administrativas de la UNAERC, y no sé si es primicia, Cindy, pero sí probablemente el otro año tendremos la oportunidad de apoyar a los pacientes con inmunosupresión. Pues es excelente. Yo que no tengo un acercamiento tan estrecho con un paciente con enfermedad renal, pero la noticia me llena, la verdad, porque sí es necesario darle esta oportunidad. Hemos visto tantas historias tan desgarradoras y tristes, porque hay una persona que sí quiere poder optar a un trasplante, pero lamentablemente su condición económica pues no lo permite, ¿verdad? Claro. Entonces sí, estamos en la disposición de ayudar, pero qué excelente, doctor, sí. De verdad. Adelante, lo felicito. No, buenísimo. No, la verdad es muy importante ese tipo de noticias que dan esperanza, y la verdad es que sí creo en eso, que el próximo año vienen cosas buenas para el paciente renal y para la donación de órganos. Doctora, ¿cómo se está promoviendo hoy en día la donación de órganos? ¿Qué acciones han tomado? ¿Qué estrategias han tomado? Pues les tengo una buena noticia, yo también. Pues este año, gracias a Dios, la Facultad de Medicina también se está viendo involucrada en promocionar el tema de la donación de órganos. Hace unos días grabamos una campaña que se va a lanzar en octubre para promover el tema de la donación de órganos. La verdad es de que hay personas comprometidas, y yo estoy muy contenta porque un cineasta guatemalteco me regaló toda la producción, edición, grabación, todo. Me la regaló el año pasado, que la hicimos en el Parque Centenario, ¿verdad? Y luego este año otra vez salió de la Facultad de Medicina. Las autoridades también, me siento muy agradecida con ellos porque están apoyándonos también con el tema de la donación de órganos. Entonces tenemos este año pues actividades para realizar, ¿verdad? Ahí ya en el camino pues vamos a ir afinándolo para poder solventar en octubre el Día Mundial del Donante de Órganos. Entonces también generamos información en una página de Facebook, ¿verdad?, que se llama Daré Guatemala. Ahí damos información para pacientes que quieren ser donantes y también que quieren optar a un trasplante. Buenísimo, pues ahí recuerden, Daré Guatemala en Facebook para saber un poquito más de la donación de órganos. Y qué buena noticia. Yo ahora le quiero preguntar a la doctora si nos podría compartir el contacto de ese cineasta para una campaña de prevención de enfermedad renal. No, qué buena, doctora, de verdad, felicidades. Y eso de seguro también tiene que ver con el entusiasmo que justamente hablaba el doctor, que usted pues tiene, y la pasión y el amor que le pone a su trabajo. Así que felicidades. Muchas por gracias. Este logro, doctora. Esas campañas de marketing social, de comunicación para el desarrollo son muy importantes para el sistema de salud. Así que felicidades por eso. Sí. Y también agradecería para las personas que nos están viendo si también pueden replicar todo el tema de la donación de órganos, cualquier video que vean, ¿verdad? Es importante. Tal vez me voy a adelantar a una de las preguntas aprovechando el tema. Es que la semana pasada una chica de 19 años perdió la vida, ¿verdad? Y hablando con los padres, ellos estuvieron de acuerdo con donar sus órganos, los riñones y las córneas. Y lamentablemente el tiempo es importante, ¿verdad? No llegamos, los riñoncitos lastimosamente pues fueron deteriorándose, ¿verdad? Y ya no se logró pues el trasplante renal, pero ellos nos dejaron un mensaje que nos impactó a todo el personal que estuvimos despidiendo con un homenaje para nosotros a una héroe de vida, ¿verdad? Los padres pues nos instaban a seguir salvando vidas. Y ahora pues esta historia se publicó y se está volviendo viral y pues es eso, ¿verdad? No solo es que su hija perdió la vida, como ellos bien lo dijeron, sino que ellos estaban felices de que su legado iba a trascender. Y me impacta tanto porque no solo van a ser 2 personas beneficiadas, sino que con la historia que ellos decidieron publicar,
autorizaron la publicación de este video, ellos están tocando corazones y yo les puedo decir que se viralizó y hay muchas personas que me han estado escribiendo, ¿cómo puedo donar? ¿Cuáles son los requisitos, verdad? Entonces, lamentablemente, aprovechando el espacio, en Guatemala no podemos donar órganos si no tenemos el diagnóstico de muerte cerebral. La muerte cerebral es el cese irreversible de todas las funciones del cerebro, eléctricas como circulatorias, ¿verdad? Entonces, pues este es el único requisito para poder donar órganos. Si no está este diagnóstico, pues no podemos ser donante de órganos. Eso es muy importante, doctora, qué bueno que lo mencionó y me causa duda, hablando de la paciente que usted mencionaba, que qué bueno que le dé honor a través de este espacio también, sin duda es lo que más importa, dignificar lo que en vida pues fue un ser humano, ¿verdad? Y merece honor. Ahora, doctora, tengo una pregunta, si yo, por ejemplo, quiero ser donante, antes de fallecer, o sea, yo obviamente no sé en qué momento voy a fallecer, pero puedo inscribirme, puedo tener algún carnet de donante y que ese carnet me respaldaría aún si mi familia no quisiera donar a la hora de yo morir mis órganos, o cómo podría funcionar ese tema que lleva implicaciones legales, me imagino. Sí, en el decreto 91-96, pues en el artículo 29 habla de esta situación. Lamentablemente yo no puedo iniciar un proceso si no tengo la autorización firmada por los familiares. Entonces, aunque yo deje por escrito, ¿verdad?, en mi testamento o una hoja, aunque me registre en cualquier medio, no, como procuradora no puedo proceder si no tengo la autorización de un familiar. Entonces, el familiar cumple un papel muy importante al hacer valer mi último deseo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo si ustedes quisieran ser donantes? De expresar esa decisión, ya sea a papá, a mamá, al cónyuge, a los hermanos, a los amigos más cercanos, ¿verdad? De poder decir sí a la donación de órganos cuando pues esto suceda, ¿verdad? Eso sería. Bueno, yo solo tal vez aportar el que es un tabú, ¿verdad?, en nuestra población. Sí. En el tema de la procuración, donante fallecido tiene que ser en un ambiente hospitalario. O sea, eso de que alguien lamentablemente fallezca en la vía pública, por ejemplo, alguna situación. Bueno, hay algunas situaciones en las que eventualmente sí, pero nuestro sistema no lo permite. Pero tiene que ser un ambiente hospitalario, o sea, no todas esas historias, ¿verdad?, que saliendo de la discoteca, qué sé yo, eso no es así, no es así. Eso solo se ve en las películas. Exacto, solo en las películas. Entonces, el tema de la procuración de órganos es un tema científico, bien establecido, bien documentado, con procesos claros y en un ambiente hospitalario. Entonces, sí, así es bueno aclararlo, porque la verdad es que sí, al mismo Facebook de UNAERC nos han llegado mensajes de, mire, quiero vender mi riñón. Sí, así es. Sí. Es algo que es bueno aclarar. Sí, Tal vez mencionar algo de eso. Sí, claro que sí. Está penado por la ley, ¿verdad? En el decreto 91-96 ahí pues vemos las sanciones que hay. Y también decirle a la población que gracias a Dios en Guatemala pues no hemos tenido ninguna noticia sobre tráfico de órganos, ¿verdad? No hemos tenido denuncias por eso tampoco. Claro. La donación de órganos, como yo les decía, pues se informa a los familiares, pero ellos toman su decisión, ¿sí? Entonces, si ellos toman una decisión conscientes de que es para mejorar la calidad de vida de alguien o para darle una segunda oportunidad de vida, pues ya lo vemos de otra forma, ¿verdad? Pero al momento no existe ninguna denuncia en contra de la donación de órganos o por tráfico de órganos. Qué bueno que aclaremos esos temas que al final también son parte del tabú, ¿verdad? Ya vamos en la recta final del tema de trasplante renal y donación de órganos, pero me gustaría que nos compartieran pues qué cifras han habido de repente, si hay alguna cifra dentro de UNAERC de los pacientes que ha detectado la doctora Muñoz que han sido interesados en trasplante renal, o del Hospital General San Juan de Dios, cómo ha sido en los últimos años el tema de trasplante renal en cifras. Sí, este año pues se dedicó un apartado, si se podría decir así, para completar protocolos de personas interesadas en trasplante.
es increíble ver que al mes más o menos se inscriben 15 personas o se llevan 15 procesos al mes. En cifras, UNAERC reporta 3,000 casos nuevos de pacientes con enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 3,000, si le podríamos decir así, necesitan de un trasplante. Claro, sí. Y nosotros en el Hospital San Juan de Dios al año más o menos trasplantamos en promedio 20, si seguimos toda la estadística, ¿verdad? Pero si vemos en años anteriores, pues sí, estamos entre 30, trasplantando 30, 40 pacientes, pero estamos quedándonos muy cortos. Y cuando hablamos de trasplante cadavérico, pues nos quedamos todavía más cortos, ¿sí? Entonces, el promedio de trasplante cadavérico es de 5 trasplantes al año, pero lamentablemente no cumplimos las metas, no llegamos a las metas. Y quiero mencionar que somos el único hospital de la red nacional que tiene trasplante de renal para adultos, ¿verdad? Y el otro, pues, la otra institución, que es Fundanier, tiene un programa pediátrico. Claro. Entonces sí, estamos muy limitados. Sí, si lo queremos ver en números y comparándonos con la región latinoamericana, por ejemplo, se habla de una tasa de trasplante. Nosotros más o menos hacemos 5 trasplantes por millón de población al año, como país, ¿verdad? Creo que el año donde hubo más trasplantes, creo que eran como 7 trasplantes por millón de población. Ahora a nivel de Latinoamérica, en promedio, es cerca de 20 trasplantes por millón de población. Entonces, sí es una asignatura pendiente para nuestro sistema de salud. Bueno, ahí tenemos también otro... Pero se están haciendo muchos esfuerzos. No, sin duda, sí, lo estamos escuchando de primera mano de 2 médicos que han trabajado en torno a este tema. Y bueno, quisiera aprovechar este espacio para que responder algunas preguntas de las personas que están mandando pues todas esas inquietudes que de seguro van a aportar mucho a este tema. Dice una persona: es un interesante tema. ¿Qué tipo de trasplantes están vigentes en el país? Ya lo habíamos mencionado, pero tal vez para reforzar. No sé si es, bueno, en general, digamos, de donante vivo y donante fallecido. Aparte están los tipos de órganos, ¿verdad? Exactamente. Se hace riñón y córneas, ¿no? Únicamente. Eso es lo que tenemos actualmente. Una institución privada está realizando trasplantes hepáticos de donante vivo, pero es ajeno al sistema de salud pública. Sí, pues. Gracias, doctor y doctora. Y otra pregunta dice: ¿qué características se deben tener para optar por un trasplante? Ya habíamos mencionado un poco, pero tal vez vamos a resumir. Tal vez, digamos que, como mencionábamos hace un momento en primicia, todos debieran de optar a un trasplante. Claro. Y yo definiría esa característica como la evaluación médica, ¿verdad? La evaluación que haga el médico tratante y que defina si esta persona es candidata o no a recibir un trasplante. Sí, hay 2 términos, el donante y el receptor. Claro. ¿Sí? El donante pues tiene que cumplir, ya sea vivo, hablemos de vivo, tiene que gozar de plenas facultades mentales, ser mayor de edad, ¿verdad? Y gozar de buena salud. Si no tiene esos requisitos, pues no se puede. Y el receptor, pues, ser compatible con su donante. Y también, pues, ser candidato para trasplante, ¿verdad? A grosso modo. Sí, gracias. Esta pregunta es interesante. ¿Cuánto tarda en empezar a funcionar un riñón trasplantado? Es inmediato. Ahí es donde yo veo el milagro, ¿verdad? Sí. La verdad es que es impresionante y quisiera contarles una historia. ¿Sí? Nunca habíamos procurado una paciente de 59 años. Fue la primera vez el año pasado. Lamentablemente, pues ella perdió la vida por un accidente de tránsito, la atropellaron, ¿verdad? Al plantearle la historia, el diagnóstico a los familiares, pues el esposo decidió donar. Fue tanto el amor, es que se sentía el amor y la sinceridad con la que ellos estaban tomando esa decisión de padres e hijos, ¿verdad? Una situación bien difícil. Y era increíble porque la chica que iba a recibir ese riñón, completamente anúrica, ¿verdad? 32 años,
y no sabíamos cómo iba a funcionar. Sabíamos que tenía buena función renal, que sí, pues iba a ir bien, y era pues haciendo las anastomosis con la vena y la arteria, y hicimos, pues se descamplió las arterias y las venas, y fue increíble ver que inmediatamente ya se estaban generando las gotitas de pipí. Wow. Eso lo tengo muy presente porque estábamos pues con eso, ¿verdad? De ver, tal vez fue uno de mis primeros trasplantes que fue un donante con criterios expandidos por la edad, ¿verdad? Y ver su funcionamiento, porque lo que esperábamos era retardo del injerto, ¿verdad? Ajá. Pero Wow. fue increíble. Qué lindo. Sí, en general es inmediato. Sí hay algunos casos en los que sí se retrasa un poco el inicio de la función. Se conoce como eso, función retardada del injerto. Pero la gran mayoría es inmediato. El milagro es El milagro, en sí. el momento. Qué Así lindo. es. Sí. No, pues gracias por esas historias, doctora, que complementan y sensibilizan, ¿verdad? Y antes de continuar con algunas preguntas ya finales, me gustaría cederles ese espacio en donde el experto le da a la población un consejo saludable. Doctora. Pues muchas gracias por el espacio. Yo la verdad quisiera planteárselos de esta manera. Si usted tiene la buena voluntad de ser donante de órganos o de tejidos, es importante que usted se informe sobre qué es la muerte cerebral. Lamentablemente, la muerte cerebral es un diagnóstico que cae repentinamente y que si nosotros no lo tenemos muy claro no lo vamos a entender. No es otra forma de morir, sino que es la muerte misma. Para poder ser donante, el tiempo es muy valioso. Y lamentablemente no hay otra forma, no hay otro día para poder hacer la solicitud de donación de órganos, y cuando esa noticia llegue, usted esté informado y también esté preparado. Lamentablemente perdemos en ese momento a un ser amado, a un ser querido, pero también si esta persona en su momento dijo que quería ser donante, pues también tenemos que entender que la muerte es parte del ciclo de la vida, y hacer cumplir su último deseo también pues le va a generar a usted el bienestar de poder decir cumplí. El consejo va hacia la persona con diagnóstico de enfermedad renal crónica. Hay muchas cosas por hacer. La enfermedad renal crónica, si bien es cierto, es una enfermedad que en un principio aceptarla es bastante difícil. Obviamente le cambia completamente la vida a la persona que la padece, pero hay infinitas cosas por hacer para que tenga un buen estado de salud y para que usted lleve una vida lo más normal posible. Así que el consejo para la persona con diagnóstico de enfermedad renal crónica es: acuda con su médico de confianza, acuda a una unidad de salud, busque información. Es una enfermedad que es bastante cara si lo queremos ver de esa forma, pero hay muchas instituciones, Hospital General San Juan de Dios, Hospital Roosevelt, la misma UNAERC, Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, en donde estamos en la mejor disposición de apoyarlo, así que tiene que consultar a una unidad de salud. Es importante recordarle a la población que no nos podemos conformar o decir, bueno, voy a ir a la farmacia a ver qué me pueden recetar, sino realmente acudir a los expertos. Mejor si es un médico especializado, ¿verdad? Y para finalizar con el tema, hay algunas preguntitas que quedaron pendientes que me gustaría terminar de lanzarlas para dar respuesta. Y esta pregunta me parece importante: ¿cómo saber si una persona es compatible para donarle un riñón a la otra persona? Bueno, se realizan varios estudios de laboratorio. Podríamos decir que el primero es ver el tipo de sangre, ¿verdad? Eso es importantísimo. Tiene que haber compatibilidad en ambos tipos sanguíneos. En Guatemala todavía no hacemos con incompatibilidad de grupo, se llama. Hay otros lugares en donde sí ya lo hacen, pero ese es el primero. Y luego de eso viene unas pruebas de compatibilidad más específicas, digamos, en donde se comparan precisamente estos genes, digamos, que hay en una persona y en otra, para ver qué tanta compatibilidad hay. Pero esta, afortunadamente, y era una de las preguntas iniciales en cuanto a la tecnología actual, los medicamentos inmunosupresores nos han permitido hacer trasplantes en personas que tengan una baja compatibilidad.
Anteriormente se hablaba, por ejemplo, en este caso de que tiene un 25% de compatibilidad, que tiene un 50% o un 100%, y se buscaba que la compatibilidad fuera al menos mayor del 50%, digamos. Pero actualmente personas que son compatibles en cuanto al tipo sanguíneo, pero tienen una baja compatibilidad específica, estos medicamentos pues permiten hacer el trasplante. Entonces, al final, esas serían, digamos, las dos pruebas que se hacen para ver compatibilidad de un donante. Perfecto, buenísimo, gracias, doctor. ¿Cuánto aproximadamente puede tardarse esos estudios? ¿Un par de meses, semanas o cuánto podría tardar? Sí, yo diría que 2 meses, o sea, sí. Donante vivo, 2 meses, ajá. 2 meses. Sí, todo depende. También hay algo que es bien importante mencionar, ¿sí? Es que el protocolo es una serie de exámenes, de laboratorios, de estudios de imágenes, ¿verdad?, que son importantísimos para poder determinar, ¿verdad?, si esta persona puede en sí optar a un trasplante. Okay. Y que muchas veces los hospitales pues les van a ofrecer la posibilidad de realizarlos ahí, pero hay algunos otros que no van a poder ser realizados en el hospital y sí hay que ir afuera, ¿verdad?, okay, para poderlos realizar. Listo. Y tal vez solo mencionar, como decía la doctora, es una serie de exámenes, ¿verdad? Es un listado de exámenes de laboratorio que se realizan y se puede descartar a un donante desde el primer examen como hasta el último. O sea, el último examen podría decir, miren, no se puede. Ahora, esto es importante mencionarlo por 2 situaciones. Primero, que la persona lo sepa, ¿verdad? Que no el hecho de entrar a un proceso de trasplante asegura un trasplante. Pero lo segundo es que tampoco esto es para desmotivarse, ¿verdad? O sea, el trasplante es la mejor opción. Claro. Por lo tanto, siempre tiene que estar activa la persona en la búsqueda de optar a un trasplante de riñón. Sí, y cuando está en el proceso de cadavérico, en el protocolo cadavérico, es importante que la persona tenga actualizada cada 6 meses su protocolo. Hay exámenes que hay que repetirlos cada 6 meses, porque esto le da también como la pauta a estar listo a la hora del llamado, porque así es. Perfecto. La llamada llega cuando menos se espera. Listo. Sí. Así es. Buenísimo, doctora. Gracias. Y lo último que también me parece importante, sí, al final creo que ese es uno de los miedos que da donar un riñón, ¿verdad? Y preguntan cuál es el riesgo para la persona que dona. ¿Hay algún riesgo? Bueno, sí, digamos que en medicina es importante mencionar que cada vez que se somete a un procedimiento, el médico tiene que evaluar los beneficios y los riesgos que se corren. Si los beneficios son suficientemente altos, pues merece la pena correr esos riesgos. En el tema de la persona que va a recibir es mucho más fácil, ¿verdad? Porque obviamente los beneficios del trasplante renal son innumerables, entonces merece la pena correr todos estos riesgos. Ahora, en el donante hay una cuestión importante. ¿Por qué motivar el trasplante de fuente de donante fallecido, por ejemplo? Porque en el donante vivo, bueno, en términos generales, digamos, la donación es un acto de amor, ¿verdad? Total. Pero por supuesto que al donante vivo lo vamos a someter a un procedimiento quirúrgico que no necesita, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tiene sus riesgos, ¿verdad? Desde el momento del procedimiento quirúrgico como tal, que pueden surgir complicaciones transoperatorias, ¿verdad? O posteriores a. Pero el chance de tener una complicación es bien bajo, ¿verdad? Menos del 1%. Entonces, esa es una certeza, digamos, que la persona pueda tener. Y a largo plazo, sí se han visto algunas situaciones como pérdida de proteínas en orina, por ejemplo, presión alta, ¿verdad? También se puede determinar. Pero si todo el proceso se lleva adecuadamente, 2 cosas importantes. Uno es que nos aseguramos que la persona esté saludable y lo segundo es que esta persona tiene que tener un seguimiento, ¿verdad? Claro. Y en este seguimiento, al momento de estar apegada a un sistema de salud, pues eso le va a conferir lo que se ha visto en estudios, que generalmente la población donante tiene un nivel de salud mejor que la población general. Pero esto ¿por qué es? Porque está apegado a evaluaciones periódicas, ¿verdad? Entonces, sí pueden haber complicaciones, el médico es el que tiene que informar de estas complicaciones que pueden surgir,
pero generalmente son procesos que se pueden controlar adecuadamente y el riesgo de una complicación seria es muy bajo, ¿verdad? Y pues sí puede ser un hecho la donación en vida. Perfecto. Así es, sí. Hay una historia rapidita también. Cuando vi una charla, igual como en un estudio como este, vieron la información y una señora se acercó al hospital y ella quería donar, quería ser donante. A este tipo de donante se le llama buen samaritano. Entonces ella llegó, ella no conocía a quién le iba a donar, pero ella dijo, yo quiero donar. Se le hizo todos los estudios, todo el protocolo, incluso un estudio psicológico, ¿verdad? Claro. Y que también siempre va en el protocolo. Y ella decidió donar, porque ella dijo, doctora, yo no me voy a morir por una muerte encefálica. Yo tengo buena salud, yo dono sangre, yo sé que estoy sana y yo puedo donar. Y para nosotros fue impresionante, porque escuchando un tema de la donación de órganos, ella tomó la decisión, se acercó, le dimos el beneficio de la duda, le pusimos todas las cartas así bien ásperas, ¿verdad? Y ella dijo, no, yo voy a seguir. Wow. Y a la fecha ella se sigue contactando conmigo, me manda fotos, a ella le gusta correr y goza de buena salud. Buena historia. Qué maravilla, sí. Ahí sí, heroína sin capa. Le mandamos muchas bendiciones a esa persona. De seguro así va a ser. Y bueno, con esto cerramos entonces este tema que, wow, qué apasionante hablar acerca de trasplante renal y donación de órganos. De verdad que espero que a la población que nos escuchó, ya sea paciente renal, población en general, y también a las autoridades, pues este tema pueda llegar a sus corazones, sensibilizar y crear conciencia y sobre todo tomar acción desde el lugar en el que esté, ya sea un paciente renal, ya sea una persona que goza de salud, posible donante o si tiene algún puesto de autoridad en el sistema de salud o demás, pues tomar acción, que eso es lo más importante en estos programas de crear conciencia, ¿verdad? Gracias, doctor Dávila, gracias, doctora Ishpankok, por acompañarnos. Con esto despedimos entonces el tema. Me gustaría pues decirles que pueden contactarnos también, ya decía la doctora, en Facebook Daré Guatemala, también a nosotros como UNAERC Guatemala en Facebook, y estos videos también van a estar en YouTube, en UNAERC GT, también estamos en YouTube, para que nos pueda visualizar y compartir estos videos. Gracias al Congreso de la República, porque a través del Canal 9 podemos tener estos espacios de charlas saludables, así que nos vemos en la próxima charla saludable. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. A usted, Nita, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Le invitamos a ver el próximo programa de Charlas Saludables. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC y Canal 9, el canal del Congreso de la República.